Linda mañana, queridos amigos y amigas que nos escuchan desde sus hogares. Son las 8:30 de la mañana y empezamos una vez más, como todos los viernes, este segmento cultural. Este segmento llega gracias a Radio Chévere 96.7 FM y a la Casa Cultural Chancayán, Arte Comunitario para Vivir. Mi nombre es Rocío González y estaré acompañándolos a lo largo de este segmento que tiene por objetivo contribuir al proceso de conocimiento y reflexión de todos ustedes, de todos nuestros oyentes. Dale. Moto. Dale. Para niños, para adultos. Hoy, viernes 12 de junio, el segmento se desarrollará en torno al concepto de la informalidad. Como equipo de producción, nos parece pertinente hablar de este concepto. Hoy, viernes 12 de junio, el segmento se desarrollará en torno al concepto de la informalidad. Como equipo de producción, nos parece pertinente hablar de este concepto, el cual hoy más que nunca es importante. Pero, ¿a qué nos remite esta palabra, informalidad? Siempre hemos escuchado que los peruanos somos informales, desordenados, descuidados. ¿Es cierto esto? ¿Cuáles podrían ser los orígenes de estas premisas? ¿Es algo que los peruanos podemos modificar, transformar? Todo esto iremos desarrollando y descubriéndolo a lo largo del segmento. Nuestro amigo Miguel Valverde hizo una entrevista interesante a Luis Torres, psicólogo y filósofo, que a continuación la escucharemos. Hoy día vamos a entrevistar al psicólogo y filósofo Luis Torres a propósito del tema de la informalidad que estamos tratando. Como sabemos, uno de los factores que ha condicionado el avance de la pandemia en el Perú ha sido el tema de la informalidad. Este tema de la informalidad no solamente es una cuestión económica, sino cultural y psicológica. En ese sentido, damos las gracias a Luis Torres por acompañarnos y le preguntamos, Lucho, ¿por qué somos así los peruanos? En principio, felicitarte a ti y al equipo con el que estás trabajando por el programa que están desarrollando. Bien. ¿Por qué somos así los peruanos? Son varios factores, ¿no? De hecho, nunca hay una sola explicación aún, siempre hay una variedad de elementos que confluyen. ¿Por qué somos así los peruanos? ¿Por qué nos estamos contagiando tanto de él? Está poniendo en evidencia lo que hace rato nosotros como país hacemos mal, que es el tema de salud, el tema de educación, el tema de accesibilidad, el tema de servicios básicos. El discurso del gobierno, que es adecuado, pero que también es un poco ilusorio, por ejemplo, nos dice lavémonos las manos. Pero realmente, ¿cuántas personas pueden abrir un caño en este país y tener agua ahí que corra? Entonces, nuestro país tiene, lamentablemente, todavía muchas brechas sociales, económicas, culturales, educativas, en general, brechas sociales. Entonces, es muy cierto que hay personas que si no salen a ganarse la vida en el día, ese día no van a comer. Entonces están frente a la espada y la pared. O mueren de hambre o mueren por COVID. Así es. En ese sentido, hay unos términos que se utiliza en el estudio de la sociedad que contemporáneamente nos remiten a lo que llamamos el Perú oficial, aquel pues que demanda formalidad, que demanda orden, digamos que trata de seguir las leyes y hacer cumplir las leyes, y otro Perú real, que es este Perú que por necesidades económicas, por formación cultural, no está acostumbrado a cumplir las leyes, vive el día a día, vive según lo que necesita,
y si para conseguir algo necesita saltarse una ley, se la salta. Entonces ahí está pues esta dicotomía, ¿no?, entre lo oficial y lo real, ¿no es cierto? Sí, pero a mí me parece más grave todavía el sujeto que es doble cara, es decir, aquel que se presenta como oficial, pero es tremendamente informal o corrupto. Es decir, me parece mucho más sincera la persona que vende sus productos en la calle de forma informal a aquel que se pone en un cargo público, pero todo lo que hace lo hace chueco. Ese es el problema de nuestro país. Y por esos gobernantes, esas autoridades corruptas, es que las personas que deberían estar formalizadas, que deberían tener acceso a educación, a agua potable, a un buen servicio de salud, no lo tienen. Entonces, ahí en la estructura está impregnada lamentablemente de corrupción. La corrupción lo que hace es genera pobreza, porque el dinero que debe de llegar hasta donde debe llegar simplemente no llega, se va quedando en el camino. Entonces, una persona que no ve que tiene servicio de salud, que no se promociona realmente el trabajo formal, que no tiene garantizada una buena educación ni una buena economía y no tiene una formación profesional, una formación técnica, está llamado a la informalidad, en principio. Entonces, no podemos partir de que la persona sea el problema, sino tenemos que partir del sistema en el que la persona nace. Un muchachito de 20 años ahorita no ha nacido en un sistema perfecto en el Perú, ha nacido en un sistema bajo un régimen tremendamente corrupto. Entonces, esta persona tiene que ser un sistema bajo un régimen tremendamente corrupto. Entonces, esta persona tiene que luchar contra todo ese monstruo de corrupción, entonces es más fácil ser informal. Es fácil acusar a la persona informal, pero la estructura de nuestro país está impregnada de corrupción y esa corrupción es la que genera o facilita la corrupción, la informalidad. Así es, y esta corrupción que la hemos padecido y la seguimos padeciendo en Ancash de manera descarada, digamos, en lo personal se puede atribuir pues a esta figura criolla, la figura del vivo, ¿no? Esta cosa personal de corrupta, ¿no? De pasarse sobre los demás, ¿no es cierto? Sí, eso sí ya parece ser bastante cultural, ¿no? De hacernos el vivo, pero también se ha comprobado pues que la viveza a largo plazo nos cuesta caro, ¿no? No veamos con detenidos en su casa y varias otras autoridades de nuestra región que están encarcelados. O sea, la viveza no dura, no la realidad los aplasta. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que cambiar culturalmente son fortalecer algunos valores, ¿no? Como el orden, la disciplina, el respeto, el trabajo, la verdad. O sea, no tenemos una sociedad que fomente masivamente valores sociales, valores cívicos. Lo que tenemos es, por ejemplo, en la mayoría de medios de comunicación, lo que tenemos son ejemplos inadecuados para la sociedad, ¿no? Lo que fomentamos es la competencia, el ganar, la trampa, el morbo, es decir, todos los días, muchos de los canales de televisión nacional y también algunas radios con sus noticieros a lo largo del país, lo que hacen es más bien alimentar la parte más animalesca del ser humano, ¿no? Más instintiva, más básica, más pasional, en vez de cultivar nuestras esferas más logradas, ¿no? Más humanas, más cívicas. Entonces, llegamos al punto en el que la persona correcta es vista como un tonto porque no aprovecha las oportunidades y no gana lo que podría ganar actuando chueco, ¿no? Entonces la figura está invertida, el vivo es aplaudido y la persona correcta es vista como un tonto. Entonces estamos como sociedad invertidos, tenemos que corregirnos y esa es una labor de educación. No digo del colegio, porque los colegios se instruyen. Educación implica algo mayor, implica toda la sociedad, desde la familia, pasando por instituciones, pasando por la calle, por los medios de comunicación,
fomentar un espíritu en el que sí debemos actuar valores en función a buscar el bien común, pero no vemos eso, ¿no? Lo que vemos es puro morbo, puras cosas muy claro, indeseadas. En ese sentido, digamos que hay un inconsciente, no sé si tú lo llamarías un inconsciente colectivo, que ha interiorizado este tema de los antivalores, de la corrupción, de saltarse la ley, en fin. Y ese inconsciente colectivo, si tú lo consideras así, ¿se podría como autorregular? ¿Es un proceso cultural, educativo, como tú venías manifestando? ¿Es posible ese cambio cultural? El inconsciente colectivo es un fenómeno humano que se activa cuando estamos en grupo, en manada, ¿no? En tribu. Y esto nos pasa acá como nos puede pasar en el país mejor logrado del planeta. Hemos visto, o de cuando en cuando vemos, por ejemplo, en Europa, algunos partidos de fútbol que terminan en tremendo vandalismo. Entonces, países que tienen resueltos temas de salud, temas de educación, temas de formalidad, una buena educación en general, pero bajo ciertas condiciones surge este comportamiento de manada y termina destruyendo ciudades. Por ejemplo, lo vemos en el fútbol. Entonces, ese fenómeno del inconsciente colectivo se da siempre cuando estamos en colectividad. ¿Ya? El punto es para dónde se va o por qué se va en cierta dirección. Lo que nosotros hemos visto al inicio del COVID fue que las personas cayeron en cierta actitud, cierta conducta de desesperación y comenzaron a acaparar, a comprar, a aglomerarse, cuando más bien la recomendación era separarse, a aglomerarse para buscar asegurarse comida. Porque en nuestro país siempre seguimos viviendo injusticias, ¿no? Siempre hay alguien que se aprovecha de alguien, y de formas grotescas además. Hay un sentir común de nuestra sociedad de que mis derechos no van a ser respetados, de que yo no voy a ser respetado. Ante cierta situación de inestabilidad, yo actúo a mi manera para protegerme. Hay una búsqueda de protección. Si nuestros derechos estuvieran garantizados, y realmente estuvieran garantizados, probablemente nuestro comportamiento de manada sería mejor, nuestro comportamiento de grupo sería mejor. Hay un libro que debería ser de lectura obligatoria, ¿no? Que se llama El mundo es ancho y ajeno, quiero alegría. Ese libro muestra clarísimamente esas injusticias que pasan en nuestro país, ¿no? Es alguien que tiene poder o relativo poder que se aprovecha abusivamente del que no tiene poder. Eso es lo que pasa en nuestro país. Y no hay una institución fuerte que garantice la igualdad de derechos, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar y llamar al presidente hoy día y que me atienda, pero el lobby, ciertas empresas sí lo pueden hacer. El director de cierta empresa grande sí puede hacer eso, puede llamar al presidente, se puede reunir. Entonces, ahí no hay una igualdad de derechos, no hay una igualdad de oportunidades. Entonces, esa viveza tiene que ver con ese deseo de no querer ser dejado atrás, ¿ya? Lo que deberíamos hacer como país es garantizar que todas las personas sean respetadas, que sus derechos sean cumplidos. De esa forma facilitamos que nuestras obligaciones sean cumplidas por nosotros. Así es, eso nos remite pues a un cambio cultural, digamos, de alguna manera, ¿no? Un cambio de generación tras generación. Entonces, brevemente, por favor, algunas palabras finales, porque ya estamos concluyendo este espacio. Bien, en principio, felicitarles una vez más por este programa que están teniendo. Es lo que necesitamos como país. Programas que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, que nos inviten a reconocer el valor de la cultura, del conocimiento, del saber en general. Lo otro es que tenemos que utilizar este periodo de cuarentena también para reflexionar y reconocer las falencias que tenemos como país, para mejorar como país. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, a continuación vamos a escuchar la entrevista que hizo nuestro amigo Eduardo Granados. Doctor Walter Durán Castro,
Usted, como presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y como profesional de medicina, ¿cree usted que estamos teniendo éxito o estamos fracasando frente a la lucha contra la pandemia? Creo yo que el éxito es un éxito relativo por parte del gobierno central y un éxito malo dentro de las estrategias regionales, sobre todo en la región Ancash, ¿no? ¿Por qué relativo en el Perú? Porque a pesar de todos los esfuerzos que ha ha realizado el presidente Vizcarra, creo que las medidas acertadas dadas el 15 de marzo, vemos que el país ha sido uno de los primeros en una lucha frontal contra el coronavirus, con la estrategia del aislamiento social. Lamentablemente esto no ha ido bien por diversos factores ya de nuestra sociedad. De inicio, un sistema de salud precario, fragmentado. Sabemos que el Ministerio de Salud finalmente, a pesar de que la ley expresa en ese sentido, no es finalmente el órgano rector de la salud de nuestro país. Hay otros órganos, sobre todo el privado, que tiene mucha fuerza, y otros grupos que tienen el aseguramiento social, que prácticamente divergen en las actitudes en forma no expresa, sino en forma práctica sobre la lucha contra la pandemia. También tenemos que ver que nuestro sistema históricamente fragmentado, dividido, es escaso en infraestructura. Solamente un 70% de la población, mejor dicho, el 70% de la población peruana no tiene un acceso adecuado a los servicios de salud. El 30% lo tiene con mucha dificultad, salvo, como repito, la parte privada, que sí, el acceso es más o menos adecuado, aunque ahí también hay muchas cosas que señalar, como los coaseguros, por ejemplo, que son un as bajo la manga que lo tiene la parte privada, ¿no? También la estrategia creo que fue bastante bien para el gobierno central. Sin embargo, en nuestra región esta estrategia no fue muy bien canalizada. Recordemos que el gobierno regional de Ancash demoró bastante tiempo en consolidar un tema de lucha contra el COVID. Demoró, si bien es cierto, días, pero días importan mucho en este tipo de situaciones en las que no se tenía un plan, y finalmente con la presión social se tuvo que lograr algo de mejoras en el planeamiento de la lucha contra la pandemia. Básicamente no hay un liderazgo, lo vemos cada vez que aparece el gobernador, lamentablemente no tiene la confianza de la población, no se ha llevado de inicio un adecuado aislamiento social por diversos factores, tampoco se han tenido estrategias como para poder ampliar los sistemas de servicios de salud. Vemos que a la fecha todavía, tanto en el hospital Víctor Ramos Guardia como en Chimbote, no hay una adecuada ampliación de estos servicios. Faltan dispositivos, faltan EPP, equipos de protección personal, faltan varias cosas, y por eso creo que la pandemia en la región ha sido básicamente un fracaso. Esta pandemia prácticamente, a pesar de todos los esfuerzos que se está haciendo, creo que la misma historia natural de la enfermedad está limitando su accionar, aunque eso no lo podemos asegurar porque nadie conoce a ciencia cierta cómo es el comportamiento de esta enfermedad, que la conocemos menos de 7 meses en el mundo. Inclusive el grado de información que hay por las redes sociales hacen que las personas tengan a veces inadecuado uso de diversos fármacos, que en la práctica algunos han demostrado su eficiencia, pero que clínicamente todavía no han tenido una validación internacional. Doctor Durán Castro, ¿cree usted que la informalidad es un aspecto que ha obstaculizado bastante esta lucha contra la pandemia? Yo creo que el término informalidad es un término demasiado fuerte para una población que no tiene los recursos económicos necesarios como para enfrentar un estado de emergencia, como la estamos viviendo. Recordemos que solamente hay un 40% de personas que tienen una labor estable, una labor que tributan al Estado en forma formal. Los demás son personas que el día a día tienen que vivir para poder encontrar algo con qué llevar el alimento a la casa. Los trabajadores independientes son el 38% de la población. Los
trabajadores que no son remunerados, que llegan casi al 15%, todos ellos tienen que buscar una forma de poder sobrevivir, y eso ha sido llamado como informalidad. Agregado a esto, por ejemplo, en nuestra región, solamente el 40% del poblador a Ancash no tiene acceso a un servicio adecuado de agua o de servicios como desagüe. Entonces no podemos nosotros pedir que la gente cumpla con ciertas normas cuando básicamente no se tiene. Todos nosotros hemos ido a establecimientos de salud que no tienen un baño adecuado. Entonces la informalidad es un término bastante fuerte para una sociedad que recién estaba despertando y que lamentablemente el, entre comillas, auge económico que hemos tenido en los últimos años nos hizo un espejismo frente a la realidad que vivimos. La realidad que tenemos en el Perú es esta, la realidad que la gente tiene que salir de alguna manera para poder conseguir algo que llevar a la casa. La realidad es que no hay una forma de lavarse las manos, no tenemos acceso a las mascarillas. Encima la especulación que hay y encima los actos de corrupción que se ha visto por los entes que realmente debieron en algún momento estar a la altura de las circunstancias, lamentablemente juegan un papel negativo frente a esta pandemia. A continuación, nuestro querido amigo Alfredo Villar nos estará contando en relación a sus investigaciones y a sus pasiones en relación a la música y a los cantantes peruanos. Escuchémoslo. Bueno, la informalidad, un término que utilizamos, un término muy técnico, que utilizamos para hablar de las diferentes formas de vivir que tienen los peruanos o que han tenido que inventarse los peruanos para sobrevivir a un Estado o que es ignorante o que los desprecia o que es despótico, ¿no? O sea, o el Estado está para negarnos, digamos, nuestras principales necesidades, como puede ser la salud, la educación. Ahí el Estado brilla por su ausencia. Pero cuando se trata de cobrar impuestos, de imponernos ciertas leyes, de ponernos trabas, ahí el Estado está súper presente. Entonces hay una contradicción entre si los peruanos somos los informales o el Estado y la élite dirigente es la informal, ¿no? La que no ha podido crear reglas claras para vivir en este país, ¿no? Entonces yo invertiría esta idea, ¿no? Para mí verdaderamente la estructura del Estado peruano y la estructura de poder que hay en el Perú y dirigida por ciertas élites es una estructura informal, desigual y que obliga a muchos a vivir fuera de esa normativa, ¿no? Tendría que cambiar mucho para el Estado peruano y la actitud de las personas que lo dirigen para que esto verdaderamente cambie. Pero las estrategias de sobrevivencia o de legalidad o de formalidad alternativa que se busca en este país, que algunos consideran negativo, obviamente hay una parte negativa en la vivencia de la informalidad o de la formalidad paralela o de este Estado paralelo, de este desborde popular. Bueno, todo esto no tiene otra manera que manifestarse muchas veces de una manera tanática. O sea, sí, hay algo destructivo, hay algo que es irreverente, pero también faltoso en la cultura popular, en la cultura peruana que vive en los márgenes de la legalidad. No voy a negar ese lado negativo, destructivo, de competencia feroz, ¿no? De falta de respeto al otro que puede haber en ciertas prácticas ilegales. No sé, la cultura combi sería como el paradigma de esta parte tanática, ¿no? Que hay en la cultura de la no formalidad o de la vivencia más allá de la legalidad, ¿no? Pero por otro lado hay todo un universo creativo, pujante, que es el universo, digamos, de la creatividad popular, ¿no? Ya sea de la invención de negocios que nadie había imaginado, o sea, hay una parte capitalista, obviamente, pero también de prácticas culturales, alternativas o distintas a la simple acumulación de capital y que más se validan por su acumulación de capital simbólico, ¿no? Actos que, a pesar que hay un proceso capitalista en medio, van más allá de eso, ¿no? Son actos que reivindican la cultura del Perú o las culturas locales y de ahí reivindican por ende la cultura nacional, ¿no? Bueno, Huaraz es una región en la cual, o Ancash es una región en la cual han salido grandes artistas, ¿no? O sea, yo no puedo pensar la música peruana actual sin el legado de Pastorita Guaracina o del Jilguero de Huascarán, ¿no? O sea, ambos cambiaron
las reglas de juego para el universo musical, ¿no? O sea, sobre todo antes del jilguero, la música folclórica era una música que se consideraba despectivamente, ¿no? Cuando el jilguero empezó a vender más discos que los Beatles, ahí la percepción nacional se transformó, ¿no? de lo que realmente significaba el folclore en este país, ¿no? La música más consumida, incluso más que la música tropical, ¿no? Entonces, y bueno, la Pastorita cambió totalmente las normas del género, ¿no? O sea, de lo que realmente se concebía, de lo que debía ser una mujer en una ciudad tan patriarcal como es la peruana o la andina, ¿no? Bueno, la andina y la amazónica tienen una cosa muy patriarcal y la costeña obviamente también. Entonces estamos frente a un artista que, bueno, en el caso de la Pastorita, que rompió con esos moldes de lo que debía ser una mujer o una señora en este país. Y esa autonomía, bueno, va a ser el ejemplo también para la primera generación de artistas en la chicha peruana, como podría ser con la Princesita Mili, o de ahí lo que fue toda esta explosión de las divas del folclore, ¿no? Nina Pauca, toda esta generación de mujeres. Todo esto también, pues, sin ese legado, yo creo que la música chicha no hubiera aparecido, ¿no? Y aunque hay algunos grupos que salen de Huaraz, en realidad, claro, en el caso de Enrique Delgado, su madre es huaracina, pero en el caso limeño, obviamente las principales migraciones vinieron de la zona de Huancayo, ¿no? Hay como un nexo entre la cultura limeña y la cultura huanca. Obviamente también hay un nexo más en lo que es en el folclore del huayno con arpa, ¿no? Con la migración de Mario Mendoza, que se escucha mucho en la zona de Ollón, en la sierra norte de Lima. Hay una confluencia ahí entre las músicas de la sierra sur de Ancash con la sierra norte de Lima, ¿no? Pero bueno, esas son otras hibrideces que son complejas de analizar. Pero sí, en el caso de la cumbia, en el folclore sí hay unos cruces entre ambas, entre las sierras ancachinas y limeñas, pero en el caso de la cumbia sí, la principal migración que va a conformar buena parte del sonido limeño al menos va a ser obviamente la migración huanca, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la voz de Chacalón, esa capacidad torácica, esa amplitud vocal proviene de un pulmón educado en el guapeo de la música de Huancayo. Ese guapeo, ese retumbe que tiene la voz de Chacalón proviene de esa línea folclórica, ¿no? Y bueno, en el caso de los Chapis, yo creo que es el mejor ejemplo de autogestión, ¿no? O sea, si lo vemos como del lado empresarial, del lado del capital, sí, es una empresa que ha tenido la seriedad de continuar ya más de 30 años, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa sobre todo del espíritu de Jaime Moreira, ¿no? Que es como el ordenado del grupo, ¿no? El racional, mientras que Chapulín representaría como el corazón, ¿no? El más caótico, pero el que le pone el sentimiento al grupo, ¿no? Obviamente Jaime es la guitarra y es la inteligencia melódica y también la inteligencia comercial del grupo, ¿no? Porque él es el que ha hecho que Los Chapis sobreviva como una institución, como una empresa, como un artefacto cultural lleno de símbolos de reivindicación, ¿no? Porque, bueno, fue cultural lleno de símbolos de reivindicación, ¿no? Porque, bueno, es con los Chapis, más que con Chacalón, que apelaba, que en realidad era un limeño de nueva generación, y su apelación era a este grupo marginal del cual él salía. En el caso de los Chapis sí hay una idea, ya que uno es de Puno y el otro es de Huancayo, de que tenían que hacer, que su público era transprovinciano, por decirlo de alguna manera. O sea, de todas las provincias, o transregional, de todas las regiones del Perú. Y creo que ese es el primer gran momento en el cual un grupo peruano asume una identidad local múltiple, es decir, se asume como la voz de los provincianos, como la voz de las regiones, y habla mucho en sus canciones de toda esta cosa de la migración, de llegar a una nueva ciudad y de transformarla con generosidad, ¿no? Creativamente, ¿no? Entonces creo que ese es el legado positivo de la chicha, de esta vida más allá de lo formal que tenemos los peruanos, ¿no?
Viernes 12 de junio estamos abordando el tema de la informalidad y hemos venido escuchando a diferentes amigos quienes nos han compartido sus investigaciones, sus reflexiones, sus miradas, que sin duda nos van a servir a todos para ver de otra manera esta llamada informalidad y para también saber que hay un espacio en el que nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos y cómo nos relacionamos en esta comunidad y en relación también a esta pandemia. El programa quiere aportar a ustedes una mirada más, a generar reflexiones y conocimiento y análisis sobre lo que nos pasa en la actualidad. Y para cerrar con broche de... Quiero compartir con ustedes algunas experiencias contadas por algunos amigos del Callejón de Conchucos que migraron a la capital en busca de mejores condiciones económicas y sociales. El señor Joel nos cuenta que él migró muy joven a la ciudad de Lima porque un familiar lejano le convenció de ir. Cuando llegó se encontró con otra realidad distinta a su pueblo natal de Huari. Vestían de otro modo, hablaban todo en castellano, ya nadie se saludaba y las atenciones de los servicios públicos era todo en castellano. A nadie le importaba si entendías o no, más al contrario se molestaban si hacías algo mal. Nos cuenta también que empezó a trabajar en una empresa privada, pero era muy pesado su trabajo y tuvo que optar por vender en las calles de manera informal. Siempre nos desalojaban, cuenta, pero no explicaban bien qué documentos teníamos que presentar o qué gestiones hacer. Pero yo seguía vendiendo a escondidas porque tenía que solventar mis gastos. Hasta que poco a poco fui aprendiendo qué tenía que presentar a la municipalidad y también fui aprendiendo más el castellano. Empecé a gestionar mis documentos para vender mis productos y ahora tengo un restaurante de manera formal. Es así como muchas personas que migran van adaptándose a una nueva cultura, nuevos estilos de vida y otra dinámica económica y social. Hace muchos años, nos cuenta, que el Estado no reconocía la diversidad cultural y lingüística. Ahora se ve que dan más importancia al quechua y otras lenguas. También he visto que en algunas instituciones ya te hacen entender en tu propia lengua los trámites que tienes que desarrollar. También les voy a contar una experiencia muy bonita de la señora Silvestrina. Ella es del distrito de Yumpa y lo voy a hacer en quechua. Peshi lima marca taukuna, referencia a tajoekuyaptin que waras nintzikpa. Wambran shishon jumpe keshanaj. Ayapam lástima. Senash pe chariptina, doctor kuna, enfermera kuna, parlapayana castellano yacho. Penash yachaya quechua yata parleta. Wajayaptina shichik wakin kayer no kuna yanapyaj. Meta ewanan pagpis trámitik kuna tarura, imano quedanan pagpis alberguicho. Senash ichik yapayan yachakunaj. Ewe tercer piso taniaptin, ewa yaja escalera yapa. Manashasen sortapis yachanaq su inshita. Seno ichik yapayan yachakunaq castellano parleta, ichik yapayan musianaq meta ewanantapis tramitikuna ruraq, medicamentukunatapis ashaq meta ewanantapis ichik yapayanshi kayaq. Wakin tsecho warmikuna kaqkunash waqaptin hina yanapayaq. Seno ichik yapayanshi castellanota yachakurir ima musianaq yapan tramitikunata ruretapis, senash kikin na ruraq imatapis kikin na yachakunaq rureta, y tsenash wakin warmikuna ewaqtana keno karu markakunapej penash yachatzeq marka mayintsikunatapis ima ruranantapis y huk ladupej ewaqkunatapis. Damos base a nuestra amiga Angie Castillo, quien está a cargo de la agenda cultural. Conversatorio en vivo sobre el impacto del teletrabajo en la comunicación y el vínculo laboral, que será transmitido desde las 7 de la noche en el Facebook de Pilpa, Centro de Psicoterapias. Concierto virtual junto a Mishka Fusión, en vivo hoy a las 6 de la tarde a través del Facebook oficial de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Puno. Charla virtual en vivo sobre estereotipos de género y COVID-19 a partir de las 4:30 de la tarde vía plataforma Zoom, promovido desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿No sabes qué regalar para el Día del Padre? Regala un retrato al carboncillo. Un regalo único y especial. Llama al teléfono 944-940054 o encuéntranos en Facebook como Estudio Vivardo de Miguel Valverde Robles. Tortas de cumpleaños y pasteles tradicionales Castillo. Llama al 943-601832 o búscanos en Facebook como Pastelería Castillo.
Apoyemos a nuestros artistas en vulnerabilidad por el COVID-19. La Red de Artistas y Gestores Culturales de Huaraz vienen organizando una campaña solidaria de donación de víveres en vulnerabilidad por el COVID-19. La Red de Artistas y Gestores Culturales de Huaraz vienen organizando una campaña solidaria de donación de víveres para los artistas que más lo necesitan. Esperamos su apoyo con víveres no perecibles. Lugar de acopio, el Teatrín de la Dirección Desconcentrada de Cultura, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Llegamos a la parte final de este segmento cultural. Hoy día hemos abordado el tema de la informalidad y esperamos que todos los